Emilia y chicos en general, estaba previsto que la presentación ahora de la parte de sanidad la diera yo, pero tengo un compromiso que no pude sacarme de encima, así que me va a dar es Melissa Lanzagolpe, que es de mi laboratorio, pero bueno, yo voy a estar acá para todo lo que surja y cualquier duda que nos quede de lo que veamos hoy, lo vamos a evacuar la semana próxima, creo que es, cuando nos veamos en el campo. Les pido disculpas por ese cambio que no pudo quedar plasmado en la agenda. Sebastián, buen día. Igualmente, no te preocupes, al margen de que la próxima semana tengan el encuentro presencial. Esta tarde yo les voy a habilitar el aula donde van a estar colgados los materiales y va a haber un foro. Voy a matricular a todos para que puedan desde ya empezar a hacer consultas en el caso de que hubiera y tú puedas acceder también a través del foro, Sebastián. Perfecto, muchas gracias, Edith. Bueno, antes que nada, buenos días. Agradecerles que se hayan hecho el espacio para poder acompañar en esta capacitación sobre el tema de la vid, que como ustedes saben es una capacitación bastante ambiciosa, formulada en 2 etapas. La del día de hoy, que comprende la parte de la videoconferencia, y la del día 3, que es el encuentro presencial, y posteriormente en febrero, es 14, 15 y 16, si mal no recuerdo, será un evento de capacitación 100% presencial en el lugar que ya está estipulado, en donde vamos a tener disertantes de primera. Así es que nada, nuevamente darles las gracias, bienvenidos, y de mi parte damos por iniciada esta capacitación. Gaby. Hola, buenos días a todos. Sí, comencemos. Lo único, bueno, hoy Sebastián ha tenido un inconveniente, que lo han llamado sus superiores para una reunión urgente, así que la capacitación de ahora a la mañana nos las va a dar Melissa Lanzagolpe, que trabaja también con Sebastián. Así que bueno, Melissa, cuando quieras. Hola a todos, bueno Gaby, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, buenos días. Ahora les comparto pantalla, y si les parece ya empezamos con la propuesta que tenía Sebastián. No sé si ya las ven o no. Me parece que... Sí, ahí se ve ya. Bueno, buenísimo, entonces arranquemos. Vamos a hablar entonces sobre la sintomatología que se puede detectar ahora en primavera. Como para más o menos que tengan un contexto a nivel mundial, desde los 90 aproximadamente, se han ido detectando diferentes especies virales que infectan a la vida en el mundo, empezando a principios de los 90 y hasta los 2000 aproximadamente, primero por técnicas serológicas, sobre todo por ELISA, luego entre los 2000 hasta más o menos 2014-2015, con todo el auge de la biología molecular, se empezaron a detectar por PCR y RT-PCR, y en los últimos años ha habido como un crecimiento exponencial, que es lo que pueden ver acá, con las técnicas de secuenciación masiva en identificación de virus que infectan a la vid. En la actualidad se han detectado, ya este dato está desactualizado, son 88 especies virales que están infectando a la vid en el mundo, muchas de ellas que no generan ningún tipo de sintomatología, por lo menos clara en las plantas de vid. Hay un concepto, digamos, que se cree como que la vid funciona como un reservorio, sería como una pileta, donde se estancan varias especies virales, sería una cuestión así. Por lo tanto, hay muchísimas especies que afectan a ella. Como les contaba antes,
llegan hasta los 88 especies virales en este momento. Y entre ellos, más o menos, se considera que existe 1/3 de estas enfermedades que generan síntomas, digamos, visibles en hojas, como por ejemplo una de las más conocidas es Lifrol o Fanlif, que es una que vamos a ver ahora. Otros de ellos generan síntomas en los que sería la parte de madera y también están muy vinculadas a las regiones climáticas donde están ubicadas las plantas de vid, y otro 1/3 aproximadamente son prácticamente asintomáticas. En Argentina existen reportes de virus infectando a la vid desde los años 60-70 aproximadamente. Y bueno, y también se han encontrado, como ya les decíamos antes, diferentes especies virales. No hemos encontrado 88, pero hemos encontrado 14, y de hecho todas las que se han salido a buscar se han encontrado en los viñedos de Argentina, ¿sí? Una de las más populares y una de las que más conflictos ha generado también a nivel mundial, se conoce, digamos, generalmente como enfermedad de Fanlif. También recibe otros nombres como degeneración infecciosa, entrenudo corto o entrenudo infeccioso, hoja en abanico, mosaico amarillo o cornué, que básicamente lo que son todos estos nombres es la descripción de la mayoría de los síntomas que vamos a estar revisando ahora en esta charla. Esta enfermedad está causada por diferentes especies virales, todas pertenecientes al género Nepovirus, y son todas partículas poliédricas, que se pueden ver acá, cómo se conectan y se van pasando acá los virus a través de los plasmodesmos de una célula a la otra de la planta. Entre las especies virales asociadas a esta enfermedad, uno de los más frecuentes es Grapevine Fanleaf Virus, pero también podemos encontrar Arabies Mosaic Virus, Raspberry Green Spot Virus, Nepovirus europeo y Nepovirus americanos. Bueno, la sintomatología se ve claramente desde, digamos, lo que sería el inicio de la primavera. Sobre todo se ve en los brotes, en las partes apicales de los brotes, cuando las temperaturas son más bajas. Lo que se puede observar, si lo pueden ver bien en esta imagen, son estas coloraciones amarillas, de un amarillo muy brillante, tipo cromo, ¿sí? Que se ven normalmente en los brotes apicales, sobre todo cuando las temperaturas son frescas. Lo podemos ver que avanza en todo el brote, como está aquí, sino también en algunas hojas, en la parte media de los brotes. También se puede ver como un mosaico amarillo, que no cubre toda la hoja, sino que son como manchas que se ven dispersas en las hojas, en algunos casos más difusas y en otros casos, como ven, bien delimitadas. También podemos ver esta especie como de moteado, que a veces es bastante difícil de identificar. Estas clorosis que se ven siguiendo como la forma de las nervaduras. Como ven, siempre hay como un brillo bastante intenso que por ahí se va a diferenciar de otro tipo de deficiencias fisiológicas que pueden ver, digamos, a nivel en las plantas. Así más o menos se van a ver las plantas en campo. Como pueden ver, acá tenemos claramente los síntomas que les mostraba recién, con los brotes amarillos, con un amarillo bien brillante. Luego, una vez que empieza a hacer más calor, estos síntomas empiezan a disminuir, porque la multiplicación del virus no va tan rápido como la multiplicación de las hojas. Entonces, como pueden ver, los brotes en la parte superior ya son verdes, pero en las partes basales continúan las clorosis amarillas, y luego esto desaparece porque directamente las hojas mueren. Como ven acá, ya estas hojas están prácticamente albinas y senescentes y luego se caen. Entonces es un síntoma que vamos a detectar desde ahora, desde noviembre más o menos, hasta mediados de diciembre, y luego ya no lo vamos a tener visible, lo cual no significa que la planta no esté infectada, solamente vamos a dejar de ver el síntoma. Por eso la importancia de ir a hacer los relevamientos en diferentes épocas del año. Acá también, como para que puedan identificar mejor, acá se ven claramente estas hojas que han presentado en su momento la coloración amarilla intensa y ahora ya están empezando la senescencia. Acá es otra imagen del mosaico amarillo, como pueden ver en el brote.
acá se ve incluso hasta un moteado. Y muchas veces esta enfermedad, estos síntomas, se confunden con las clorosis férricas, pero como pueden observar en esta imagen, que ven cómo está el brote, si alcanzan a ver que este amarillo es mucho más pálido, incluso tiene unos bordes más oscuros como marrones, se suele encontrar, digamos, con manchas marrones, y de hecho el amarillo no es un amarillo brillante como el que veíamos en las fotos anteriores, sino que es un amarillo muy pálido, muy tenue, que está más vinculado con las clorosis férricas. También en este caso se puede observar muchas veces las clorosis férricas en zonas donde hay anegamientos de agua que generan, digamos, como estas deficiencias. Otro de los síntomas característicos de esta enfermedad, y por lo cual también recibe su nombre, es esta deformación que se genera en la parte basal, digamos, de las hojas, donde se observa como una disposición de las nervaduras en abanico, y de hecho también se genera una deformación en los márgenes de la hoja, en algunos casos llegando a hacerse como bordes muy aserrados, ¿sí? Y acá también pueden ver incluso un moteado de clorosis amarilla. También se puede detectar haciendo observaciones en los sarmientos, donde los sarmientos se ven aplanados, incluso pareciera como si se hubieran fusionado dos sarmientos, y de hecho hay proliferaciones anormales desde las yemas, donde podemos ver, digamos, dos brotes, incluso hojas y más de un zarcillo, hojas y zarcillos todas juntas. En otro caso, proliferaciones completamente deformes de hojas, zarcillos, sarmientos, todo dentro de la misma yema. Y como pueden ver, los sarmientos están como aplanados, de hecho acintados parecerían. Esto es un síntoma muy característico y típico de la enfermedad de Van Leeuw. Bueno, acá más o menos lo que les decía recién también, cómo se van haciendo fasciaciones y se abren los sarmientos. Lo mismo acá, donde podemos observar cómo se van dividiendo y hay hojas, zarcillos, más hojas. Y el tallo se ve bien aplanado, el sarmiento se ve bien aplanado. Bueno, acá hay más síntomas, en este se puede ver bien cómo se aplana y luego se divide, donde están hojas, zarcillos y prolifera. Y de hecho incluso muchas veces hasta esta parte también está aplanada. Incluso las fasciaciones se pueden observar, digamos que hay veces que hasta toman los racimos, acá pueden ver el raquis completamente acintado y de hecho engrosado, completamente deforme, con ramificaciones. También podemos observar en algunos casos, y es más difícil, digamos, de detectar, o lo que le llamamos vein binding, que es la clorosis de nervaduras. Como pueden ver acá, se observa un color amarillento bien sobre el borde de las nervaduras. Muchas veces estos síntomas son más difíciles de detectar, por supuesto, que lo que hablábamos recién, el síntoma completo de hoja amarilla, o incluso las fasciaciones, que son más fáciles de detectar. Acá pueden ver otro vein binding mucho más marcado que lo que veíamos recién. Y también podemos ver lo que se llama vein yellowing, que es similar al vein binding, pero esto parecería como si fuera la fusión de pequeños puntos cloróticos que se van dando a lo largo del limbo de la hoja y que luego van formando como esta línea clorótica en las nervaduras de la hoja. Ahí un poco más de cerca como para que vean el detalle de la esclerosis. Por supuesto esto a campo muchas veces es difícil de ver, pero también es un síntoma que pueden estar detectando cuando hagan los relevamientos. También se puede observar esto que se llama yellow speckle, que es más o menos parecido a lo que hablábamos recién. Son pequeños salpicré sobre las hojas, como pueden ver sobre esta hoja y sobre esta también. Ahí un poco más en detalle, que es lo que les contaba, que parecería como si fuera el inicio de lo que sería el amarillamiento de nervaduras, que son estos pequeños puntos que parecería que luego se fusionan como para dar esta clorosis de nervaduras.
¿Cómo se dispersa esta enfermedad? Bueno, principalmente a través del material de propagación, por el tipo de propagación agámica que tiene la vid. Por lo tanto, digamos, nosotros somos grandes dispersores de esta enfermedad, haciendo multiplicación de plantas que están infectadas. Y también a través de vectores, estas especies se transmiten a través de nemátodos, como Siphinema index, otras especies de Siphinemas y Longidorus. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si los suelos están infestados con estas especies de nemátodos, por más que si nosotros tenemos una planta infectada con fan leaf y decidimos retirar esa planta, pero los suelos están infestados, los nemátodos van a seguir adquiriendo el virus de las raicillas que quedan en el suelo, y por lo tanto la planta que coloquemos corre el riesgo de ser infectada, digamos, por este virus nuevamente. Si tenemos el nematodo y no tenemos el virus, no tendríamos demasiados problemas, y si tenemos el virus pero no tenemos el nematodo, tampoco sería un inconveniente. El asunto es que si ustedes detectan este tipo de enfermedad, es importante también tener en cuenta que hay un vector, por lo tanto, digamos, que dependiendo de la estrategia que decían, hay que controlar, digamos, al vector, digamos, y si el vector está en los viveros, con más razón. Si bien los nematodos no tienen una gran movilidad, se puede observar que muchas veces esta dispersión se da vinculada a los movimientos del agua o al tipo de riego que se da en el viñedo. Este es el caso de un viñedo, que creo que me dijo Sebastián que es en Francia, y si no es en Francia es en Italia, que durante muchos años, más de 20, encontraban esta mancha en el medio, que se iba dispersando muy lentamente hacia otros lados y que de hecho tenía como una concentración que da justamente con lo que sería el desnivel de donde se junta el agua cuando se riega. Porque obviamente los nematodos no tienen una movilidad, pero sí son dispersados por el agua. Entonces lo que se puede ver es cómo la enfermedad se ha ido dispersando lentamente a lo largo de los años. En este caso, que esta finca tiene riego por goteo, lo que podamos observar es que muchas veces la dispersión, primero que es más limitada, porque en general por riego por goteo se genera como un bulbo en el riego, donde se riegan, digamos, solamente la raíz de la planta que está vinculada a ese bulbo, pero las raíces de esta planta no se tocan con las raíces de la hilera vecina. Entonces, en este caso podemos ver que hay una transmisión sobre la misma línea horizontal, sobre la misma hilera, pero es muy raro que veamos lo que veíamos en la imagen anterior, esta dispersión tipo gota, que está más vinculada a un riego superficial o a esta acumulación de agua o dispersión de los nemátodos, digamos, con el flujo del agua de riego. Entonces acá pueden ver, por ejemplo, cómo se dan plantas que presentan síntomas, en algunas hileras sí, en otras no, acá de nuevo. Lo mismo sucede acá, pero en este caso esta finca tiene un riego a manto, o sea, superficial, y acá sí se puede ver que hileras contiguas empiezan a presentar síntomas. En esta hilera se pueden ver por este lado, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero la esclerosis en los brotes, acá se nota mucho más claro, y por acá atrás también se empiezan a ver algunas plantas donde podríamos estar pensando en una dispersión de esta enfermedad por nematodos a través del agua de riego. Bueno, eso sería fan leaf. Otra de las enfermedades que podemos detectar en esta época es FLEC, que es la enfermedad del jaspeado, que está causado por un virus que se denomina Grapevine Fleck Virus. También se ha asociado a Grapevine Asteroid Mosaic Virus, a Red Globe Virus, y después hay otras especies relacionadas como Grapevine Virus Q, Ciravirus, y estos, bueno, son todos Marafivirus y Maculavirus en general. La enfermedad los síntomas de esta enfermedad son bastante difíciles de detectar. De hecho, no se detectan en vitis vinífera, pero sí se detectan, es frecuente verlos en portainjertos. Y como pueden ver, si miramos la hoja a contraluz, se puede ver un pequeño moteado, unas pequeñas clorosis en la hoja, amarillas muy tenues, que de este lado incluso, si prestan atención, también se puede ver, pero es mucho más fácil verlos a contraluz. En esta imagen se ve mucho más claro cómo están las clorosis
marcadas en las hojas, literado también como una especie de moteado o jaspeado. Y con respecto a esta enfermedad, que se llama Grapevine Pinot Gris Virus, en su momento se la había vinculado y se la encontró, digamos, con mucha frecuencia, y se la llamaba Chlorotic Mottling and Leaf Deformation, que es básicamente este ampollado que se ve en la hoja y la deformación. Se encontró mucho y empezó a tener como gran relevancia a nivel mundial. Los síntomas, como ven, son bastante fáciles de detectar, que se ven estas clorosis y estos moteados, la hoja completamente deforme, e incluso se ve como acartonada o acartuchada, ¿sí? Se pueden ver estas deformaciones no solo en los bordes de las hojas, sino también, bueno, junto con el ampollado, sobre todo, y una disminución marcada del crecimiento de las hojas. También se detectaron, digamos, estas clorosis en las nervaduras. Como ven, las hojas están completamente deformadas. Es bastante errática, se puede dar, por ejemplo, en un brazo de la planta, pero en otro lado no. Acá pueden ver cómo afecta y cómo genera un enanismo severo en el crecimiento de las plantas, además de la deformación de las hojas. Incluso puede llegar a verse en el racimo, cómo genera problemas en el cuaje, donde tenemos bayas de diferentes tamaños, incluso algunos corrimientos de racimos, ¿sí? O milenandage. Y esta enfermedad, en un relevamiento que se hizo, digamos, se ha observado que, si bien en un momento se pensó que los síntomas estaban muy vinculados a la presencia de este virus, en un estudio que se realizó se dieron cuenta que en realidad los síntomas están más vinculados a la presencia de boro y al déficit de boro en relación a, y junto con, digamos, la combinación con el virus. O sea que cuando hay una deficiencia de boro, aparentemente los síntomas son mucho más marcados. Y bueno, también observaron la presencia de algunos insectos, los eriófidos, que son incluso, es bastante frecuente encontrarlos en vides y que generan como ese ampollado en las hojas de vid. O sea que se pensaba que también podrían ser transmitidos por estos insectos. Bueno, por otro lado tenemos también los fitoplasmas, que son bacterias que infectan a la vid, y estos generan un enrollamiento marcado de las hojas de vid, como pueden ver acá. De hecho, las hojas prácticamente se cierran y se enrollan completamente, pierden bastante el brillo, como pueden ver, en algunos casos se ven incluso hasta estas coloraciones amarillas, pero lo más, digamos, lo más característico de esta enfermedad de los fitoplasmas es el enrollamiento muy marcado de la hoja. Acá tienen otra imagen como para que puedan ver que la hoja se cierra completamente, casi formando como un cartucho. Esta planta se ve claramente cómo está toda la planta y las hojas enrolladas. Y bueno, en Argentina, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, hemos encontrado diferentes especies virales, principalmente Lifrol 1, 2, 3, Lifrol 4, Virus E, Pinot Gris, bueno, Rupestris stempitin y otros más. Como ya les habíamos mencionado al inicio, hemos detectado 14 especies aquí en Argentina y probablemente si salimos a buscar encontremos varias más. Y después, por ahí algo que les puede interesar a ustedes, digamos, a la hora de definir cómo hacer los muestreos, digamos, si vamos a muestrear sobre hojas, que sería la época para hacer muestreo sobre hojas es ahora, que es donde podemos detectar, digamos, la sintomatología de las que estuvimos hablando durante toda la charla, sería seleccionar hojas sintomáticas que estén bien desarrolladas, no tomar, por ejemplo, este tipo de hojas senescentes que se ven acá, ya muy albinas, sino tomar hojas que presenten los síntomas, pero que todavía estén activas, digamos, en crecimiento, y sí es muy importante, en el caso de hoja, mantenerlas bien refrigeradas, o sea que en el momento que tomamos las hojas es conservarlas en bolsas cerradas y ponerlas en una conservadora con refrigerantes hasta que las llevamos al laboratorio para ser analizadas. Esto es muy importante porque si la hoja se empieza a marchitar y todo, después el material no sirve para poder hacer las determinaciones. Una vez que pasa la primavera, digamos, este muestreo lo podríamos hacer hasta diciembre. Una vez pasado este periodo, ya tenemos que esperar hasta febrero
una vez que los sarmientos se han agostado. Y aquí lo que hacemos para muestrear es tomar partes basales de los sarmientos, en lo posible 3 entrenudos de cada uno de los brazos de la planta, y si es parral, bueno, de cada uno, digamos, de los brazos también del parral. Y estos también se tienen que embolsar y preferentemente conservarse en frío, pero digamos ya no son tan dependientes del frío como las hojas, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Bueno, bueno, gracias, Melissa. No sé, Valeria, si anda por ahí. ¿Vale? Sí, estoy por acá. ¿Querés que demos ahora la clase y ya los liberamos a todos para esta tarde? ¿O prefieren que sigamos a la tarde? La verdad que si querés, Gaby, si me das 15 minutos y seguimos con mi clase y ya los liberamos, si te parece. ¿Les parece bien a todos? Sí, muy bien. Sí, sí, buenísimo. Sí, por mi parte sí. Mejor. Dale, dale. Entonces hacemos un pequeño receso de 15 minutos y volvemos. Perfecto. No se desconecten Ok. nada. Dale. Bueno, Vale, listo. perfecto, muy bien. Yo me despido, cualquier cosa, estamos aquí para las respuestas, las preguntas y las dudas. Sí, ahí, Gracias, bueno, nada. Gracias, Melissa. Lo importante de todo esto es que tengamos el ojo más o menos, o sea, que empecemos a hacer el ojo para detectar síntomas y bueno, ante la duda consultar, pero lo importante es que no se saquen materiales de plantas que puedan estar infectadas. No importa Sí, que... siempre es mejor, digamos, frente a la duda de un síntoma, tomar muestras y, digamos, Claro, no importa que marcar bien ese lote sea, para que no se claro, multiplique, hasta por lo exactamente. menos sacarse la duda. Entonces, frente a cualquier síntoma similar a los que les acabamos de describir, la recomendación siempre es que se marque esa planta y que se evite la toma de material para no seguir, porque si no después el viverista también tiene que eliminar todo ese material que tomó. Entonces siempre la recomendación es, bueno, si ustedes ven algo sospechoso, por más que no estén completamente seguros de que es un síntoma, que a veces los síntomas de las enfermedades virales muchas veces son muy fáciles de confundir con deficiencias fisiológicas y con otras deformaciones, y también son muy dependientes de las condiciones ambientales, de la expresión de los síntomas, dependiendo del momento del año, como les acabábamos de explicar. Entonces, siempre que tengan una duda, cualquier cosa que ustedes vean que puede ser sospechosa, la recomendación es marcar esa planta o ese lote de plantas y que no se tomen muestras de ahí hasta que pasen por un análisis de laboratorio. Y bueno, una vez que ya descartemos la presencia de cualquiera de las especies virales, ya sí uno libera, digamos, ese lote de plantas. Pero bueno, la recomendación es esa. En muchos casos los síntomas son bien claros y es muy fácil identificarlos, y en otros son muy tenues, muy leves. A veces son una esclerosis que cuando uno está mirando en el campo, estás viendo un montón de plantas, no las detectas. Pero bueno, siempre es importante tratar de, como dice Gaby, de a poquito ir entrenando el ojo y bueno, frente a cualquier sospecha, no permitir, digamos, que se multipliquen esas plantas para evitar mayor dispersión. Gracias, Melissa. Bueno, volvemos cualquier en un cosa, ratito entonces. listo, Sí, hasta luego, que estén muy perdón. bien. Dale. 10 menos cuarto, ¿les parece entonces? Perfecto.
Gaby. Hola. Sí, ahí está, te veía que estabas hablando. Que te iba a preguntar, doy ahora la descripción de los caracteres en general y ya en febrero doy con las claves, para que no se les haga ahora tan largo, si te parece. Buenísimo. Dale, 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 sí. Lo vamos a ver en febrero, ya, lo de las claves, para reconocer Listo. variedades. Dale, dale, dale. Bueno, ¿quieren que empecemos? Yo creo que ya están... Yo creo que ya volvieron todos, a ver, porque habían algunos que se habían desconectado. Ahí estamos. Dale, dale, dale. Bueno, buenos días. Mi nombre es Valeria Perdón, Vergás. eso, no te presenté, vale. No hay problema. Con los Soy cambios, docente. con todo. Dale, presentate vos. Soy docente, bueno, varios me conocen. Soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Cátedra de Viticultura. Yo les voy a hablar ahora de los descriptores ampelográficos. Vamos a ver una parte general de la descripción. Vamos a mostrar algunas formas de describir una variedad, y por ahí eso es lo que ustedes más, en lo que más trabajan, en lo que más necesitan. Y después, cuando hagamos el reconocimiento de variedades, que va a ser en febrero, ahí les voy a completar las claves ampelográficas y todo para hacer el reconocimiento de variedades. Bueno. ¿Se ve bien? Tendrías que ponerlo como presentación, así se ve más... Ahí está. Ahí está. Está un Ahí poco está. lento. Perfecto, perfecto. Ahí se ve bien. ¿Estamos? Bien. Gracias. Lo que vamos a hablar ahora entonces son de las nociones básicas de la ampelografía, en forma general, y luego la parte de reconocimiento práctico de variedades la vamos a dejar para febrero, que es un poco más larga. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo general cuando yo hago ampelografía? Es identificar caracteres morfológicos, órganos vegetativos, reproductivos, fenológicos y agronómicos que nos permitan describir una variedad de vid. O sea que la descripción de la variedad de vid se hace mediante órganos
vegetativos, reproductivos y caracteres que decimos que son fenológicos. Ya vamos a ver bien cuando hablamos de fenología a qué nos referimos. Nosotros usamos mucho de los estadios de Bajolini. Hay otros descriptores fenológicos también que se pueden usar. Nosotros nos basamos en estos que son un poco más sencillos para poder describir las variedades, y también es lo que también permite la OIB para poder describir una variedad, según los estadios de Bajolini. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que son caracteres morfológicos los que observamos para la descripción ampelográfica. Bien, entonces cuando hablamos de ampelografía, acuérdense que ampelos es vid y grafía es descripción. Entonces la descripción de la vid es la ciencia que se ocupa de describir especies, híbridos, variedades o cultivares o clones de vid. Bien, ustedes van a tener una ampelografía, que es la ampelografía teórica, y una ampelografía práctica. La ampelografía teórica ha servido para separar por familias a los grupos según similitudes morfológicas. Entonces, de acuerdo a esto, ha permitido elaborar la sistemática vitícola. Ay, perdón, es una alarma que está sonando. Entonces, Levaduc en el año 1956 clasificó los cultivares más importantes de acuerdo a similitudes morfológicas y distribución geográficas. Entonces, él encontró que habían similitudes por familias de acuerdo a los genotipos. Entonces, esto lo que le permitió, estas similitudes, lo que le permitió es diferenciarlos en género, especie y variedad o clon. ¿Bien? Entonces, dentro del género Cissus, Parthenocissus, Vitis, tenemos Euvitis, que son las variedades que ustedes conocen comercialmente. ¿Bien? Pero bueno, para que ustedes sepan, todas, digamos, estos distintos géneros pertenecen a la misma familia. Ustedes tienen que haber visto algunos en viveros, que por ejemplo los Cissus, Parthenocissus, se usan para fines ornamentales. ¿Bien? Son todos dentro de la misma familia. Muscadinia, bueno, no sé si ya han escuchado sobre Muscadinia, es una variedad que, digamos, es un género que se usa, pero para mejoramiento principalmente. No se usa para producción directa de uva, como en el caso de Euvitis, que sí, como decimos, donde están todas las especies que comercialmente conocemos. ¿Bien? Entonces, a su vez, dentro del género Euvitis, tenemos especies europeas y especies americanas. Las especies europeas son las que conocemos generalmente, las vitiviníferas, son el Malbec, Cabernet, Sauvignon. Y las americanas son las que se usan para porte injerto y para mejoramiento también. Son otras vides que son vides americanas. ¿Bien? Eso más o menos ustedes lo tienen. Si quieren parar, hacerme alguna pregunta sobre la parte sistemática, yo no sé si todos lo tienen claro, o quieren hacerme alguna consulta, no hay problema. Bien. Entonces, dentro de las vides de las especies europeas, acá tenemos todas las variedades que son conocidas comercialmente como el Malbec, Cabernet y todas. Bien. Y las americanas son los porta injertos. Bien. Y esto que acabamos de ver es la ampelografía teórica que le llamamos, que es lo que ha servido para poder llegar a una sistemática vitícola. Entonces sería agruparlos de acuerdo a similitudes morfológicas dentro de una familia. Y a su vez dividirlos por género, especie y luego las variedades. Y la ampelografía práctica es la que se ocupa de determinar variedades comparando y a su vez agrupando por similitudes. O sea, comparando una variedad con otra por los caracteres ampelográficos y a su vez agruparlo dentro de, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho por claves ampelográficas de acuerdo a similitudes que tienen las variedades. Entonces, esta ampelografía práctica es la que nos va a permitir reconocer las variedades a campo. ¿Bien? De la misma manera como se usó en la ampelografía teórica para poder agruparlos en familia, en la ampelografía práctica nosotros hemos hecho unas claves ampelográficas que nos va a permitir agrupar las variedades por grupo. Por ejemplo, un ejemplo, variedades que tienen vallas esféricas, las agrupamos dentro de un grupo de vallas esféricas, y a su vez después se diferencian esas variedades por distintas características que tiene cada una. Pero de esa manera también les permite describirla e identificarlos a campo, que por ahí sabemos que son muchas variedades, que por ahí es difícil reconocerlas, porque también es mucha memoria, mucho reconocimiento práctico a campo, estar con mucho tiempo enfrente de las plantas. Entonces, de esta manera, por grupos, es más fácil para reconocerlas. Bien, ¿para qué es lo que ha servido también esta ampelografía práctica? Hace muchos años, cuando entraron todas las variedades,
se empezaron a plantar, hubieron muchas confusiones varietales. Habían variedades que estaban registradas con un mismo nombre y eran distintas variedades. Y a su vez, al revés, variedades que tenían distintos nombres y eran una misma variedad. Entonces, esta ampelografía práctica también sirvió para diferenciar variedades. Por ejemplo, la variedad Bonarda y Barbera se tenía como que era la misma variedad. Y luego del reconocimiento práctico a campo, se determinó que eran distintas variedades. Ustedes acá pueden ver, por ejemplo, miren, la variedad Bonarda tiene una valla que es esférica, la Barbera tiene una vallita que es elipsoidal. Los racimos si bien son compactos ambos, pero vean que el color de la Barbera es distinto, es como un rojo, es más tirando al rojo. En cambio la variedad Bonarda es un rojo más violáceo. ¿Bien? Y bueno, las hojas también son muy características, porque la variedad Bonarda es una hoja que es orbicular, que es prácticamente glabra, no tiene indumento, en cambio la variedad Barbera es pentalobada, ven que forman 5 lóbulos, y además tiene mucho indumento. Entonces, bueno, todo esto lo permitió diferenciar de acuerdo a los caracteres ampelográficos. Se hizo un censo hace muchos años, un censo muy grande, en donde se determinaron las principales diferencias, y ahí pudieron registrar las variedades. Eso también, si quieren, lo podemos ver cuando veamos en febrero todas las claves para diferenciar las variedades, podemos ver cómo ha sido la evolución de las distintas variedades en el encépado de acuerdo a estas confusiones. Cómo se han ido agrupando, viendo que las variedades que estaban registradas con distinto nombre y en una misma variedad, ya se han ido agrupando y ahora las tenemos agrupadas dentro de una misma variedad. Eso también lo podemos ver si quieren en febrero. Bien, luego otra variedad, el merlot y el bequiñol, también era una variedad que estaba confundida. Lo mismo, el merlot tiene una valla que es esférica, el bequiñol es una vallita elipsoidal, si bien son las dos vallas chicas, pero tienen distintas formas, y la hoja también podemos ver que son diferentes. Bueno, estas son algunas y miren el racimo que diferencia, el bequiñol es un racimo mucho más compacto, apretado, y el merlot tiene estas alas, es alado, y es un poco más suelto. Bien, entonces, para que ustedes también tengan idea, Viale y Vermeulen en el año 1909 mencionaron la existencia de 10.000 variedades. Muchas de estas eran sinónimos, como acabamos de mencionar. Y solo una pequeña proporción de estas son las que se usan en forma comercial. Son 200 variedades aproximadamente, y de las cuales, a su vez, hay unas 35 variedades que representan más del 95% del encépado. O sea que para que ustedes también vean que si nombramos esta cantidad de variedades, no todas son las que van a ver ustedes más habitualmente. Si bien hay muchas variedades que se están introduciendo nuevas, o hay variedades que están empezando a usar que antes no se usaban, hay un grupo limitado de variedades que son las que representan más del 95% del encépado. Sobre esas son las que vamos a trabajar en febrero. Bien, distintos métodos ampelográficos tenemos. Tenemos el método de Viala, tenemos un método filométrico que se basa en una serie de medidas relacionadas a la hoja, son medidas gráficas de la hoja, y un método fenotípico que agrupa los cepajes con un mismo fenotipo. Eso es lo descrito por Galen. Este es el método que nosotros usamos más habitualmente. ¿Bien? Y también tenemos, esto ustedes lo deben conocer más que yo, métodos que ya son más genéticos y bioquímicos y moleculares. Tenemos los polifenoles, los aromas, y los moleculares PCR y microsatélites, que esto se está empezando a usar mucho. ¿Bien? Pero si bien sabemos que esta parte molecular está avanzando y es muy importante, la parte de reconocimiento práctico a campo sigue siendo muy importante, porque es lo primero que ustedes tienen que, digamos, reconocer, con lo primero que se van a encontrar. Si bien hay variedades que son muy parecidas y es muy difícil de diferenciar, y luego cuando han hecho elaboraciones de vinos, que han tenido posibilidad de cortar afuera, se han dado cuenta que no es la variedad que estaban buscando. La parte práctica sigue siendo, digamos, algo que ustedes con lo que se van a encontrar normalmente, y es necesario, digamos, tener esa práctica. Bien, para este reconocimiento y la descripción de las variedades, desde el año 1984 existe un método de descripción de variedades aceptado internacionalmente por la OIB. Se han puesto de acuerdo la UPOV, que es la Unión Internacional para la Protección de Opciones Vegetales, la Oficina Internacional de Fuentes Genéticas, la FAO y la OIB, la Organización Internacional de la Vid y el Vino, en determinar los caracteres, codificar esos caracteres ampelográficos para poder describir las variedades. Entonces ellos en esa codificación dijeron, bueno, para todos los países donde se haga descripción ampelográfica, el código que va del 1 al 5 va a ser para describir este carácter.
y así para otros caracteres. Entonces eso es lo que ha permitido es poder describir variedades en cualquier país y que sea el descriptor del que se está hablando sea el mismo para todos. Bien, un lenguaje general para poder describir las variedades. Son un total de 148 códigos que van desde observaciones en floración, en cuaje en vero, caída de hojas, en floración y en madurez, y también en el sarmiento. Bien, entonces ustedes van a ver que tienen los caracteres, el código del 1 al 5, son observaciones en el pámpano joven. Son varias observaciones, porque ustedes tienen observaciones de las formas, de los pelos, digamos, si están postrados, si son erectos, distintas cosas que se van observando en el pámpano joven. Luego la hoja adulta, la observación se realiza desde el cuaje en vero, lo vamos a ver bien enseguida, en el sarmiento, cuando hay caída de hojas, en la flor, y bueno, y en las bayas y otras observaciones. Pero para que ustedes vean los códigos que, si nosotros decimos del 1 al 5, es observación en pámpano joven. Son distintos caracteres que están entre esta numeración y tiene esta observación en este estadio fenológico. Bien, esta es la lista mínima de caracteres para describir una variedad, y bueno, el INASE pide 54 caracteres para poder describir una variedad. Entonces, de los 54 caracteres, ustedes tienen que saber que hay caracteres que son cualitativos y cuantitativos. Bien, cuando hablamos, por ejemplo, de caracteres cualitativos, son aquellos que presentan estadios que tienen límites arbitrarios en cuanto al número de estados. Por ejemplo, en un pámpano, el número de zarcillos consecutivos. El carácter 1, si lo marcamos como 1, tiene 2 o menos. Si lo marcamos como 2, tiene 3 o más. Consecutivo, ¿dónde lo van a ver esto? En algunas vitis que son vitis americanas, como la vitis labrusca. Ustedes ahí van a ver que tienen zarcillo en todos los números, ¿bien? Luego hay otros que tienen 2 o menos, y bueno, son más en las vitis vinícolas. Pero bueno, este es un tipo de carácter que es cualitativo. Luego los cuantitativos son aquellos que son medibles en una escala unidimensional y que muestran una variación continua. Por ejemplo, del 1 al 3 siempre representan una expresión que es más débil. Del 7 al 9, una expresión fuerte o muy fuerte. Esto es lo que vamos a ver en la coloración de los ápices, de las hojuelas, digamos, que acompañan al ápice. ¿Bien? Entonces ustedes van a ver que de 1 es ninguno o muy débil, 2 es débil, es muy débil o débil, 3 es débil, hasta el 9 que es muy fuerte. ¿Bien? Entonces ustedes cuando vayan a marcar el carácter tienen que colocar en la escala el que ustedes están observando. Si es 3, generalmente son, bueno, ustedes lo tienen en el INASE, son las hojitas que tienen el número de carácter y tienen que colocar con una cruz cuál es el que están observando en ese momento. Entonces si ven que la coloración que tiene es débil o media, tienen que colocar la cruz en el 4, que el carácter representa el número 4. ¿Bien? Bien. Luego, entonces los códigos para el reconocimiento a campo de las variedades principalmente, que es lo que, bueno, también nosotros en la Cátedra de Viticultura, cuando realizamos el trabajo en conjunto con el INASE de la descripción de variedades, este es el trabajo que empezamos a hacer. La primera observación que tuvimos que hacer es la brotación, y está relacionada a la época de brotación. Entonces, ¿cómo la tomamos? Cuando el 50% de las yemas de las plantas están en el estadio C de Baiolini o punta verde. Entonces, para que ustedes lo vean, este estadio es el que tienen que observar como estadio C o punta verde. Esta observación es como muy difícil de verla, porque uno va a la finca y ve que está en yema algodonosa, que está por salir, y dice, bueno, vengo unos días después, y quizás si se pasaron muchos días, se pasó este estadio. Por eso esta observación, si ustedes van a la finca, tienen que primero tener la fecha aproximada de brotación, de acuerdo a datos históricos, de esa variedad en esa finca o en esa colección ampelográfica donde lo van a realizar. Van a la fecha aproximada y van viendo cómo va, tienen que ir ese día y a los 2 días volver, porque si no se les puede pasar esta fecha. También esto depende mucho de la zona donde se encuentran, de las temperaturas, porque todos estos caracteres, sobre todo este crecimiento que empieza desde la brotación, está muy relacionada a las temperaturas y a la zona, eso relacionado a la zona donde se encuentran. Por ahí en la zona este, que son temperaturas más cálidas, estas observaciones es como que hay que seguirlas un poco más de cerca porque pasa todos los estadios pasan un poco más rápido. Si nos vamos a una zona más fría como el Valle de Uco, es por ahí el crecimiento más lento, entonces quizás van a tener más tiempo
de ver un carácter a otro. Pero bueno, esto es importante que lo tengan en cuenta, que sería el estadio C de Bajolini. Acá lo tienen otra lunita, ¿cómo está? Punta C o estadio C. Acá tenemos los estadios de Bajolini. Entonces aquí hablamos del estadio C o punta verde. ¿Bien? Dentro de los descriptores que pide el INASE para las variedades tenemos fenología es punta verde o brotación, luego tenemos floración, tenemos embero, madurez y caída de hojas. Esos son los principales estadios fenológicos que pide el INASE para describir una variedad. Y acá ustedes pueden ver, el embero es el estadio en M, floración es el I, luego caída de hojas es el P, entonces esto también para que lo tengan en cuenta. Bien, ahora vamos a los ápices, que es lo que vamos a ver. Ustedes desde que comienza la brotación, los ápices es más fácil observarlos en esas semanas posteriores, 2 o 3 semanas. En esas semanas ustedes van a tener más concentrados los colores, es más fácil ver todo esto que vemos acá, como por ejemplo la apertura de los ápices. Ustedes ven acá que estas hojuelas, las hojuelas le llamamos a las de 2 a 4 hojitas que acompañan al ápice. Esas son las hojuelas, ¿bien? Entonces cuando las hojuelas están como envolviendo al ápice y es difícil de verlo, decimos que es cerrado. Bien, la forma del ápice es cerrado. Es semiabierto cuando ustedes pueden ver el ápice, se deja ver el ápice. Y es abierto cuando están bien extendidas estas hojuelas y el ápice fácilmente es visible. ¿Bien? Esto es un carácter que lo ideal hubiera sido poder verlo en esta semana. Nosotros vamos a ir la semana que viene y quizás ya está un poco pasado, pero todavía vamos a tener posibilidad de ver los ápices en crecimiento, porque el crecimiento así intenso se da hasta agotamiento. El agotamiento, que se produce aproximadamente en el mes de diciembre, entre fines de diciembre, en algunos casos principio de enero, o a veces mediados de diciembre, pero son en ese momento del año, ahí se para el crecimiento vegetativo, porque ahí comienza ya a ir más, digamos, el sumidero más fuerte, la fuente más fuerte, el sumidero más fuerte, comienza a ser el racimo. ¿Bien? Entonces se para el crecimiento vegetativo y ya se comienza a ir todo, digamos, el sumidero y toda la reserva más a los racimos. Entonces luego comienza el embero y la madurez de los racimos. Y el crecimiento vegetativo en este momento se para. Entonces hasta ese momento es como más fácil de verlo en los ápices. Y los colores, que los vamos a ver enseguida, sería ideal verlo en esta semana. La semana que viene vamos a verlo. Hasta la semana que viene vamos a verlo, pero vamos a verlo un poco menos intenso quizás. Bien. La intensidad de la pigmentación, que esto es lo que vamos a ver, ustedes pueden ver que va a ser desde nula o muy baja hasta fuerte. ¿Ven cómo las hojuelas, acá ustedes la ven con estos colores fuertes, y en este caso es nula o muy baja, no ven ese color. Miren acá también cómo vemos los colores, acá lo mismo, estas variedades son de las que nos tocó describir en el trabajo que hicimos para el INASE, la variedad Concagua, Licán Bouchet, Bonamico, miren la variedad Bonamico, el color intenso que tienen las hojuelas. Es muy fácil de diferenciarlos por estos colores. La variedad Concagua prácticamente no tiene color. Y lo mismo visto a campo. Miren, acá lo pueden ver a campo. ¿Ven? Ustedes tienen las hojuelas con esa pigmentación que es bien fuerte. Y acá tienen una coloración que prácticamente es nula. ¿Bien? Esto para que ustedes sepan, esta es la variedad Torcontés riojano y esta es la variedad Cabernet Sauvignon. Bien. Luego vamos a ver el hábito de crecimiento. Hay variedades que tienen un hábito de crecimiento más erecto hasta horizontal. Por ejemplo, erecto, el Malbec, una variedad muy importante para nosotros, tiene un hábito de crecimiento erecto. Inclusive, bueno, ustedes por ejemplo, si van en este momento al viñedo, y hay viñedos que son más vigorosos, y tienen tela antigranizo, están apoyadas, o sea, están envueltos en la tela antigranizo, pueden ver que los brotes que sobrepasan la tela antigranizo, como todavía no han hecho despampanado, estamos en una época temprana aún, esos pámpanos o brotecitos que van saliendo tienen todo un crecimiento erecto y bien prolijo. ¿Bien? Eso es muy característico del Malbec. Luego tenemos los que son semi-erectos o los que tienen crecimiento horizontal. Horizontal, por ejemplo, ustedes tienen el Petit Verdot, tiene un hábito de crecimiento que si ustedes se ponen enfrente de la planta, es muy desprolijo el hábito del crecimiento del Petit Verdot. Es difícil poder diferenciarlo y hacer ampelografía en el Petit Verdot. También tienen, por ejemplo, el Syrah, que tiene un hábito de crecimiento de semi-erecto a casi horizontal. Entonces cuando se paran enfrente de la planta van a ver que se forman como unas ventanas
que son como entradas de luz, y eso es por el hábito de crecimiento que tiene esta variedad. Entonces, inclusive hasta los racimos no los van a ver ubicados todos en una misma zona, los van a ver como más distribuidos entre los brotes, porque tienen este hábito de crecimiento ya semi-erecto o horizontal. En cambio, en el Malbec, ustedes ven que los racimos están todos bien ubicados, son fáciles de observarlos. Bien. Distribución de los zarcillos, lo mismo que vimos recién, hay algunas que son continuas y otras que son discontinuas. Continua significa que en todos los nudos presenta un zarcillo, y discontinua es que no. El zarcillo tiene la misma ontogenia que un racimo. Entonces, yo cuando veo en un brote, o en un pámpano o sarmiento, la distribución de los zarcillos y veo que, por ejemplo, el primer racimo lo veo a partir del segundo nudo, yo voy a ver en el segundo nudo un racimo, en el tercer nudo no veo nada, y en el próximo nudo veo otro racimo. Luego puedo no ver nada o ver un zarcillo. En el caso de que la fertilidad de ese sarmiento sea de 2, yo voy a ver únicamente 2 racimos. Y luego, cuando ya veo el primer zarcillo, ya no voy a ver más racimos hacia arriba. Entonces, cuando ya veo el zarcillo, ya no hay más racimos en ese sarmiento. Y generalmente la distribución de los zarcillos tiene que ser la misma que de los racimos. 2, nada, 2, nada, ¿bien? Porque tienen la misma ontogenia, la misma formación. ¿Bien? En cambio, en las variedades americanas, como por ejemplo Vitis labrusca, es una variedad que en todos los nudos ustedes van a ver zarcillos o racimos, lo mismo. Después que ya ven el último racimo y ven el primer zarcillo, ya no van a ver más racimos hacia arriba. Pero lo que sí tienen que quedarles claro es eso, que tienen en todos los nudos zarcillos o racimos, ¿bien? O sea que si yo vengo al sarmiento de la Vitis labrusca y veo en el segundo nudo aparece el primer racimo, en el próximo nudo tengo otro racimo, y en el tercero aparece ya un zarcillo, hacia arriba ya voy a ver todos zarcillos, pero van a ser continuos, en todos los nudos yo voy a ver zarcillos. Bien. Luego, la época del embere. Otra observación que es necesaria para la descripción de la variedad. Esto es cuando el 50% de las bayas están coloreadas. Entonces acá ustedes lo pueden ver bien. Esto es lo que le llamamos embere. ¿Bien? Siempre que hacemos estas observaciones, recuerden que no las hacemos en una sola planta. Las hacemos en un número grande de plantas, por lo menos en 10 plantas. Y en una zona que sea representativa del cuartel. Por eso lo ideal es hacer descripción ampelográfica bueno, no hay muchas colecciones ampelográficas, tenemos la del INTA, está la del Vivero Mercier. La idea nosotros en la facultad es hacer una colección ampelográfica para tener por lo menos las principales variedades, pero lo ideal es hacer la descripción ampelográfica en una colección. ¿Por qué? Porque en una colección ampelográfica yo tengo todas las variedades en un mismo sitio y tienen el mismo manejo, el mismo riego, para tener un vigor similar, un crecimiento similar. Que si yo me voy a distintas fincas, por ahí en esas fincas tienen distintos manejos. Y en esos distintos manejos pueden cambiar algunas características. ¿Bien? Entonces, yo tomo, si es una colección ampelográfica, que es lo ideal, voy a tomar un claro completo y observar todas las plantas de ese claro. Y si lo tengo que ir a hacer en una finca, tengo que tomar de una zona representativa por lo menos unas 10 plantas para hacer las observaciones. ¿Bien? Entonces, bueno, esto sería la época de embero. Luego nos venimos a las hojas. La hoja es un órgano muy importante para estudiar, porque nos permite definir muchos caracteres. Ustedes van a ver, esto que yo les muestro acá, es L1, que es la nervadura principal, L2 son las nervaduras secundarias, luego tenemos L3, que son las nervaduras terciarias, y la L4, que es la nervadura 4. Y vean que la L4, la nervadura 4, sale desde la nervadura 3. Hay algunas variedades que decimos que tienen seno peciolar rasante. Que lo que pasa cuando tienen seno peciolar rasante es que hay ausencia de hoja luego de la cuarta nervadura. Entonces, en esta zona no tengo hoja. ¿Bien? Eso se llama seno peciolar rasante. Pero bueno, esto nos ha permitido, digamos, poder diferenciar muchos caracteres en las hojas. Porque esto nos permite ver, de acuerdo al ángulo que forman estas nervaduras, tamaños y formas de hojas. Luego tenemos formas de los dientes, formas del seno peciolar. Tenemos muchos caracteres que se pueden ver a partir de las hojas. Es un órgano muy importante. Acá ustedes pueden ver, de acuerdo a los ábacos que se usaban para hacer estas descripciones, el ángulo que forman, y de acuerdo a esos ángulos que forman, van a ver que son las distintas formas que van a dar. Esto es una codificación. Nosotros, para hacer la descripción ampelográfica de las variedades que les comentaba, que el trabajo que hicimos con el INASE,
sacamos el material, y ese material lo que hicimos es escanearlo y hacer todas estas mediciones con un software. Entonces eso nos permitía poder hacer las mediciones de a poco, porque nosotros ya teníamos las hojas escaneadas, entonces de a poco íbamos haciendo las mediciones, sino de la otra forma, con este tipo de ábacos, ustedes tienen que sacar el material, que tienen muy pocos días para hacer esas observaciones, porque el material empieza a ponerse en mal estado. Entonces, bueno, eso permite también, mediante el escaneo y usar este software, poder hacerlo en forma, digamos, más tranquila y con más tiempo las observaciones en las hojas. Entonces, en las hojas, ¿en qué hojas tengo que tomar yo para poder hacer la descripción ampelográfica en hojas? Son las hojas que se encuentran en la zona media. Son desde el 6º al 11º nudo del sarmiento. ¿Bien? Entonces yo acá le estoy marcando en qué zonas ustedes tienen que sacar esas hojas. Bien, las hojas de arriba, por ahí empiezan a tomar otra forma, se rompen, entonces no pueden hacer una buena descripción, y las hojas más basales todavía no tienen la forma definitiva. Entonces se hace en esta parte de la canopia, y a su vez se hace en el embero. Después del agostamiento, que ya empieza el embero. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el crecimiento total de la canopia. Como les mencionaba recién, hasta agostamiento tengo un crecimiento intenso y luego ahí se para el crecimiento vegetativo. Entonces ya a partir de ese momento yo ya tengo la canopia desarrollada y voy a tener las hojas verdaderas. Bien, entonces ahí ¿qué es lo que voy a observar? Voy a observar forma de hoja. Tenemos cuneiforme, cordiforme, pentagonal, orbicular y reniforme. Para que ustedes tengan idea, generalmente las formas de hojas que se encuentran en los viñedos en las variedades comerciales son orbiculares. Las reniformes son más para portainjertos, ¿bien? Y tenemos también algunas cuneiformes. Cordiforme también, son más para portainjertos. Pentagonal, por ejemplo, la Licán Bouchet tiene una forma pentagonal. Luego el tamaño de las hojas, esto es por área, por superficie. Ustedes miden el largo y el ancho de la hoja y sacan la superficie. Este carácter varía mucho, como yo les decía, de acuerdo a los manejos. Por eso, si ustedes se van a hacer una descripción ampelográfica en un viñedo que han tenido, por ejemplo, problemas de riego, y probablemente los tamaños de las hojas, de los racimos, varíen un poco. Lo primero que se disminuye cuando hay problema de riego es el crecimiento vegetativo. Entonces probablemente van a poder tener problemas en el tamaño de las hojas. Si decimos que es una variedad que tiene hoja grande, y a veces el tamaño de las hojas les puede variar. Bien. Entonces acá, bueno, ustedes pueden ver. De todas maneras, en una colección ampelográfica esto es muy fácil diferenciarlo, se ven bien las hojas de tamaño más grande y las más pequeñas. Bien, de acuerdo al lobulamiento, tienen hojas enteras o hojas pentalobadas. Esta hoja es trilobada, ven que forman un lóbulo, el segundo lóbulo y el tercer lóbulo. Bien, y esta pentalobada forma 5 lóbulos. De acuerdo al perfil de la hoja, ustedes tienen que tomar a la hoja, observarla acostada, y van a ver que hay hojas que son planas, hojas que son en V, las involutadas, revolutadas y contorsionadas. Para que tengan una idea, una hoja contorsionada y que se observa muy fácil es la del Sauvignon Blanc. Si ustedes se paran enfrente o de costado en la planta, van a ver que tiene todas como unas formitas contorsionadas que nosotros le decimos forma de falda de bailarina, porque están todas como movidas las hojas, ¿ven? Bueno. Aquí tenemos otras también, las que ustedes pueden ver. No se observa por ahí mucho acá en la foto, lo vamos a ver bien en el campo. Bueno, y lo vamos a ver bien en el campo y principalmente en febrero, como yo les digo. Las formas de las hojas y de los racimos se ven cuando ya tenemos la canopia ya desarrollada. Entonces este carácter lo vamos a ver más fácilmente en febrero. Luego el seno peciolar. Ustedes tienen seno peciolar en U, seno peciolar rasante, que es lo que yo les mencionaba, que luego de la cuarta nervadura ya no tengo hoja, hay ausencia de hoja. El seno peciolar en B, ven que forma una B. Cerrado, que ustedes no alcanzan a verlo, está como cerrado y a veces forma un ojal. Es como si fuera dentro de una aguja, el ojal de una aguja, porque está cerrado pero hay un pequeño espacio. Y el que es abierto, ¿bien? Generalmente estos abiertos también son principalmente de portainjertos. Los que más vamos a ver nosotros en las variedades comerciales son, o que más van a ver a campo, son en U, rasante, en B y cerrado. Luego el indumento. El indumento ustedes lo van a ver en el en vez de la hoja. Ustedes van a tener presencia de indumento o hojas que son prácticamente glabras que no tienen indumento. Cuando tienen indumento van a ver que tienen una forma de telaraña, lanosa o algodonosa. Cuando es telaraña, ustedes van a dar vuelta a la hoja y van a tocarla y se van a formar motitas.
que si las tocas se mueven esas motitas, ¿bien? Eso le llamamos telaraña, que puede ser con mayor densidad o menor densidad, pero son motitas que se forman en la parte inferior de la hoja. Cuando es lanosa, son pelos que están como postrados, entonces ustedes lo van a ver todos como más parejos, y lo van a tocar y no se van a mover esos pelos, ¿bien? Y de acuerdo a esa intensidad de estos pelos que están postrados, van a decir si es lanoso o algodonoso. Entonces, si es una densidad intermedia, es lanoso, y si es una mayor densidad, es algodonoso. Algodonoso prácticamente no ven el color verde de la hoja, es todo blanco. Nosotros generalmente las que vemos no son algodonosas. Hay una variedad que se llama palomino, que nosotros, bueno, no está muy cultivada, pero existen algunas plantas de esta variedad, y esa sí es bien algodonosa, y no se ve nada en vez de la hoja, es blanco prácticamente. Luego tenemos pelos que son erectos, cortos, y le decimos pubescencia a este tipo de pelos. Entonces ustedes para eso tienen que dar vuelta a la hoja y verlos al trasluz, porque son bien rectos y erectos, y es muy difícil verlos fácilmente, ¿bien? A eso le llamamos pubescencia. Hay algunas hojas que presentan pubescencia y a su vez telaraña o son lanosas también, ¿bien? Luego tenemos unas que tienen pelos espinosos, pero son de especies asiáticas, generalmente estas no las vemos, no las tenemos acá presentes. Y como les digo, las que son prácticamente glabras que no presentan indumento. Bien, entonces bueno, acá pueden ver un poco. También es difícil verlo en la foto, lo vamos a ver bien en el campo. La glabra es como una hoja brillante prácticamente. Ustedes la tocan y es como si fuera brillante, tiene un aspecto en medio, yo digo, de papel, porque no tiene ningún tipo de indumento, es distinta. Ya después telarañas, que son motitas, que por ahí acá alcanzan a ver, y ya tenemos las que son más lanosas y algodonosas, que son bien blancas. Acá no se ve bien, pero hay algunas que son más blancas todavía, que nos dejan ver el color verde de la hoja. Bien, luego el color, ustedes tienen algunas que son verdes más oscuras, a verdes más claras. La forma de los dientes, esto sí es importante, porque esta forma de los dientes se mantiene. Si bien yo le digo que los tamaños de las hojas a veces varían con algún tratamiento que se ha dado distinto, por ejemplo, problema de riego o algo, pero la forma de los dientes se mantiene. Entonces esto es fácil de ver. Ustedes tienen dientes que son uncinados, que como que empiezan recto y después vuelven. Los dientes convexos, que vienen que forman como un globito, los dientes convexos, y los dientes rectos. Siempre les conviene ver esta forma en los costados de las hojas, en los bordes de las hojas. En el lápiz por ahí cambia un poco y abajo también. Entonces lo tienen que ver en los lóbulos secundarios, ¿bien? Y luego el ampollado. El ampollado ustedes van a ver que hay hojas que tienen entre las nervaduras primera y secundaria, forman como que si sobrara hoja, y eso es cuando tiene un ampollado muy fuerte. El Malbec es una hoja que tiene ampollado. Bien, luego tenemos estas que no tienen prácticamente ampollado, y tenemos hojas con distintas pigmentaciones también. Ustedes pueden ver acá que tiene el peciolo coloreado, las nervaduras, peciolo coloreado, y aquí también. Y hay otras que son prácticamente sin pigmentación. Esta, por ejemplo, es una hoja del Pedro Jiménez, que es una hoja que es bien coloreada, y a su vez tiene unos dientes que nosotros le llamamos aserrados, porque son dientes rectos y cortitos y pegados uno al lado de otro. Le llamamos aserrados. Bien. La flor también es una característica muy importante, que la vamos a ver justo en la época que vamos a ir. Quizás ya está pasada un poco la floración, pero vamos a encontrar algunas que estén en floración. Tenemos las que son hermafroditas, tenemos femeninas con estambres cortos y femeninas con estambres reflejos. ¿Qué pasa con estas? No son hermafroditas, entonces tienen que colocar estas variedades, como por ejemplo el moscatel rosado pasa con esto. Si no colocamos algunas variedades que sean hermafroditas para que se puedan fecundar, no nos va a dar producción, y van a haber racimos que van a estar todos corridos, y bueno, no van a tener cuaje luego, y no nos va a dar buena producción. Entonces en estos casos tienen que colocarlo cerca de variedades también que les permita fecundarse. Generalmente, para que tengan idea, la mayoría son hermafroditas. Bien, luego las formas de los racimos. Este también es un carácter muy importante porque también es fácil de distinguirlo. Tenemos racimos que son cónicos cortos, el racimo cónico, que es característico, que ven que tienen como un ala y luego baja, por eso se forma un cónico que es más alargado, que también tiene esta forma, pero luego es más largo. Racimo cilíndrico, en el cual ustedes no van a ver esas alas, es como más un tubo bien cilíndrico alado. Esta variedad, este racimo es como muy típico, es del Louis Blanc,
que es cilíndrico al lado, y luego hace una bifurcación cuando baja el racimo, en la parte de abajo del racimo, ¿bien? Y racimos dobles, que los vemos como dobles, pero en realidad es un ala que tiene bien desarrollado. Estos son racimos dobles, ¿bien? Por ejemplo, el chenin tiene este tipo de racimo, que es un racimo doble, que es un ala bien desarrollado. El tamaño del racimo se mide por el largo del raquis. Esto también a veces es medio engañoso, porque ustedes, por ejemplo, la criolla chica decimos que tiene un tamaño de racimo que es grande porque tiene un raquis que es muy largo, pero si ustedes pesan ese racimo le va a dar bajo peso, porque tienen bayas muy chiquitas, y un racimo muy suelto. Entonces, bueno, el tamaño se toma como el largo del raquis. Entonces acá, como yo les decía, también, este es un racimo bien ramoso, ¿ven? Ramoso, suelto, compacto. El racimo ramoso permite ver el raquis. El racimo suelto permite ver una parte del raquis, y el que es bien compacto, ustedes no van a ver el raquis. Bien, está bien apretado y bien compacto. Entonces, bueno, eso es lo que también tienen que tener en cuenta cuando hablamos de ramoso. Luego, las formas de las bayas. Ustedes tienen bayas que le llamamos aplastadas, hasta baya obovoide. La baya obovoide es muy característica de la variedad cereza, una variedad muy importante en nuestro encefado. Es como que tiene una forma de mate, porque empieza cilíndrica y luego se achata abajo, ¿bien? Luego tenemos las que son cilíndricas más alargadas y cilíndricas más cortas. Y la baya esférica, que es la baya más común. El color de las bayas tienen desde verdosa hasta negra azulada, ¿bien? Tienen las rosadas, amarillas doradas. Por ejemplo, el torrontés tiene una baya que es amarilla dorada, moscatel rosado tiene una baya rosada, negra azulada es bien del cirá, bien característico del cirá. Y luego, eso hay otro grupo que tienen distintas, que las vamos a ver también en el campo. El tamaño de la baya, lo mismo, ustedes lo van a medir desde acá, es largo, de esa manera se mide el tamaño. Todos estos caracteres que yo les estoy mencionando son los que ustedes tienen que observar para hacer una descripción ampelográfica de una variedad. Entonces ustedes van a ver, cuando vayan a la hoja para poder describirlo y anotar todos estos descriptores, van a estar codificados. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, acá el tamaño de la baya. El carácter 1 es cuando tiene menos de 8 milímetros, el 3, 3. Entonces cuando ustedes vayan y tengan que describir y anotar cuál es el carácter en cuanto a tamaño de baya, tienen que anotar la 1, la 2, la 5, la 7 o la 9. Eso es lo que ustedes van a tener que digamos, anotar en la descripción ampelográfica que realicen. Bien, entonces, los racimos, acá como decimos, ustedes van a ver, también el racimo es importante verlo desde el emberio hacia adelante, porque ahí ustedes ya van a ver los colores, van a ver el tamaño del racimo, la forma y todo. Entonces, lo que es para descripción y reconocimiento de variedades a campo, siempre hay que hacerlo luego del emberio. ¿Bien? Entonces acá ustedes están viendo, se ven los ápices también, en este momento algunos crecimientos, esto es muy difícil de verlo, acá pueden ver que ya han despampanado, entonces los ápices ya no lo van a ver, pero por ahí en algunos casos pueden observar algunas plantas que han tenido como un rebrote, y ahí en esos casos ven los ápices. Luego el sarmiento es una observación que se realiza luego de caída de hojas. Es difícil observar la diferencia del sarmiento, pero que van a ver que hay algunos que son desde circulares hasta los sarmientos que son bien estriados, que los tocan y tienen muchas formas el sarmiento y se nota bien el estriado del sarmiento. Entonces, bueno, esos caracteres son los que principalmente ustedes tienen que usar para reconocer variedades. Entonces, principalmente, esto hablando un poco del ciclo de la vid, las observaciones que van a hacer principalmente cuando tengan brotes aproximadamente entre 20 y 40 centímetros, hacen la primera observación. La primera es la fenología, que es el estadio C de Bajolini, que yo veo la época de brotación. Luego empiezo a observar los caracteres entre 20 y 40 centímetros, luego en floración, plena flor, y ya me vengo a embero y después de cosecha los sarmientos. Entonces, dentro de todo el ciclo de la vid, si ustedes tienen que hacerse un cronograma para hacer una descripción de variedades, tienen que saber que en estos momentos del ciclo, estadios fenológicos también lo pueden reconocer de acuerdo al estadio fenológico, que también les va a cambiar, como yo le digo, de acuerdo a la zona donde se encuentren en la variedad. Por eso es importante hacerse un cronograma para cada variedad y para cada zona. Estos son los estadios que principalmente tienen que estar presentes en el viñedo para poder hacer una descripción ampelográfica. ¿Bien?
Bueno, si quieren llegamos hasta acá y luego hacemos la parte de reconocimiento práctico de variedades a campo, la hacemos en febrero, porque esa es un poco más larga, y ya directamente hacemos esa observación y lo vemos a campo. ¿Les parece? Sí, sí, Valeria. Muchísimas gracias, Vale. Perfecto. Muy bueno. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Yo creo que todos deben tener un signo de interrogación con todo Pregunten esto ahora. mareado. De todos modos, les quería contar, bueno, esto vos después nos vas a hacer llegar, no sé si el Power o un apunte, y se los vamos a distribuir para que todos estos nombres y estos términos que hemos estado viendo hoy empiecen a ser más familiares, ¿no? No sé si quieren, cuando vayamos a campo la semana que viene, si quieres, Gaby, llevar esas hojitas que nos dabas para describir las variedades, que donde están los 54 caracteres. Yo creo que tengo alguna en la cátedra, si vos tenés alguna para llevarla, y para ir observando ahí directamente a campo con la lista de caracteres. Dale. Bueno, y eso es lo otro que le queríamos contar. El 3 de diciembre vamos a tener una salida que es solo ese día, o sea, es una mañana, para empezar a ver algunas cosas, pero la idea es que los que vienen de más lejos se sumen 14, 15 y 16 de febrero, ¿sí? Para no hacerlos viajar solamente por una mañana. Esa mañana del 3 vamos a ver, como dijo Melissa, los síntomas que se ven ahora y ya después hasta fin de ciclo no se ven. Entonces, bueno, la idea es que ya sobre fin de ciclo, 14, 15, 16 de febrero, recuperemos un poco también el tema de virus los que no han podido venir. Además, bueno, con las restricciones presupuestarias que hay ahora en INASE, se hace medio difícil viajar, pero ya en febrero sí les van a habilitar para que vengan. Así que bueno, nada. Los que están acá en Mendoza, sí, nos vemos el 3. Y los demás vamos a seguir 14, 15, 16 de febrero. Les vuelvo a repetir las fechas para que ya las vayan teniendo agendadas. Ahí va a ser bastante intensivo y vamos a ver toda la parte de virus y de ampelografía ya con las claves y más práctico, digamos, o sea, la parte práctica. Por ahí, Gaby, si llegan a tener algún problema por el viaje o por los tiempos y tenemos que dar 14 y 15 día completo, más horas, también si por ahí a ellos les viene mejor, se puede hacer así. También se puede programar. Sí. Sí, eso ya lo vamos viendo, entonces, por ahí sí, como dice Valeria, hacemos más intensivo esos 2 días. No sé cómo les conviene, ya que estamos todos, podemos ya dejarlo cerrado acá. Gaby, Si les ahí para conviene aportar, sí, que acuérdense que al principio, el 14 creo, estaba previsto una parte teórica, al principio, y después la parte práctica. O sea que ese día, digamos, de salida a campo va a ser en realidad mediodía, como para que lo tengamos en cuenta a la hora de analizar si nos conviene hacer 2 días o 3, por el tema de las salidas. Sí, mira, la teoría yo creo que va a ser corta, como fue hoy. Sí. Entonces quizás podemos hacerlo así, tipo de 9 a 10 y media, teoría, y ya nos vamos al campo. Perfecto. Y hacemos 2 días en lugar de 3. No sé si les parece, lo organizamos así. Habíamos puesto para que no fuera tan intensivo, pero si los que vienen de lejos les parece mejor más intensivo, no hay problema. Nicolás, ¿quién más? Sergio. Sí, bueno. Los chicos de La Rioja. Sí, a mí me es indistinto, digamos, como lo prefieren. Tengo un día de ida y un día de vuelta casi. Así que, digamos, como más o menos esa semana va a ser invertida para eso. Ajá.
Yo tenía una pregunta con respecto a la salida de la semana que viene. No es una pregunta, un pedido. Si podían hacer como pequeñas filmaciones o sacar fotitos de lo más importante de lo que pudieran ver en la salida a campo, para que pudiéramos llegar a tener un registro. Y después de última lo vemos en febrero, no importa, pero como para poder también tener ese registro de lo que van a ver ahora. Dale, También hay Nicolás. observaciones que las vamos a ver ahora, que ya en febrero no las vas a poder ver, como los virus y los ápices, las floraciones. Entonces por ahí está bueno. Sí, 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 se puede. Sí, vamos sacando fotitos y videos y te vamos enviando. Muy Sí, bien, la bueno, idea es hacer, perdón, no sé si curso Ginace, ya me va a decir Edith, ir subiendo los materiales y todo esto que nos van dando tanto Sebastián como Valeria, o un enlace de Drive. Ya les vamos a avisar que en dónde van a estar. Ahí quedó Edith en avisarme, porque como hay algunos agentes de convenio también que no están dentro de la plataforma de INASE, decíamos por ahí hacer directamente un enlace de Drive para ir subiendo todo. Así que ahí subiríamos también las fotos, videos de lo que veamos el 3. Si les Les parece puedo dejar bien. mi correo también, que no se los he puesto en la presentación, por cualquier duda. ¿Querés ponerlo en el chat? Ahora estaba tratando de no encontraba para agrandarlo acá. Voy a dejar de compartir. Bueno, y a ello aprovecho para agradecer la predisposición de los chicos, de las chicas del INTA y de la facultad, porque la verdad que cuando la Gaby les planteó de hacer la capacitación, nos dijeron que sí automáticamente, así que agradecerles eso y agradecerles también la participación de las otras regionales, porque está la regional Cuyo Norte, está Patagonia y están los chicos de La Rioja, que son los que trabajan en convenio. Así que aprovechar el espacio para agradecerles eso. Un placer. perfecto, buenísimo. En el caso nuestro, me parece también que sería por ahí más conveniente 2 días en vez de 3, pero bueno, es una opinión personal, digamos, porque, qué sé yo, no sé, lo No, dejo sí, a criterio del Sergio, resto son lo también. que, claro, sí, si a ustedes les parece, nosotros habíamos puesto 3 mañanas por el tema del calor, pero si se animan a salir a la tarde también al campo, no hay problema. Lo hacemos 2 días más intensivos y sí, porque hay que considerar los días de viaje también y bueno, por ahí se les hace más pesado si son 3 días. Lo dejamos en 2 entonces. No sé si les parece 14 y 15, 15 y 16. No me acuerdo qué eran. Si puede ¿Qué ser días de 14 y semana? 15 mejor, Gaby, porque nosotros tenemos mesa de examen esa semana. Ah, bueno. Bueno, lo dejamos entonces 14 y 15, ¿les parece? Perfecto. Cerramos. Sí, Cerramos, buenísimo. Nicolás. El Perfecto. 14 es lunes, implicaría que saliéramos el día domingo. Ah, Bueno, hay que pedir entonces autorización, porque 15 que y nada para poder 16, salir. mejor. Sí, yo no me acordaba qué días eran de semana. 15 y Sí, 16, Exactamente, ¿vale? Sí. Bueno, sí. Y si no, jueves y viernes, ¿no? Mucho lío para que sea jueves y viernes. Lo que pasa es que están en la misma, van a tener que viajar sábado. Martes y jueves. Cualquier. No. Entonces, A ver, Martes espera. y miércoles. Martes, me parece que Sí. es martes 15 y miércoles 16. Correcto. Puede ser, ¿vale? Y si no, miércoles 16 y jueves 17. No sé la mesa de examen. mesa de examen. Bueno, ¿querés que me fije bien y te digo? Y ya lo coordinamos, claro, pero que no agarre ni lunes ni viernes. Así los chicos pueden viajar tranquilos. Dale.
Pero bueno, quedaría en esa semana del 15, como para que vayan gestionando el tema de la salida de los chicos. Sí, en esa semana va a ser y ya les avisamos en estos días. Si quieren lo dejamos martes y miércoles, así se nos martes y miércoles. Ya lo dejamos. Listo. Entonces, 15 y 16. Bueno, perfecto. Listo, cerramos ahí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Perdón, Emilia. No, lo único que iba a aclarar es, bueno, quedamos a la espera del material, digamos, que sube Edith, que eso está bueno para estudiarlo, ir leyéndolo antes de la salida a campo. Sí. También ahí les dejo mi correo por cualquier duda, si quieren preguntar algo. Muchas gracias, Valeria, muy clara la presentación que diste. Bueno, gracias. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, nos despedimos entonces. Muchas gracias, Valeria. Y nos vemos el 3 los que puedan y en febrero con el resto. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Chao.